grabando? Ya. Aguanta. Hay que tomar el tiempo. ¿Les parece si cuando es alguien de allá, uno de ustedes toma el tiempo y cuando es alguien de acá lo hacemos nosotros? Todos los que puedan. Para el pollo. ¿Qué? Ahí ya. Hoy, como Cámara de Gobierno, vamos a defender por qué nosotros vamos a cobrar impuestos a las organizaciones religiosas. En primera instancia, vamos a probar por qué necesariamente impuestos y por qué a las organizaciones religiosas. Nosotros, como gobierno, tenemos la función de proteger no solamente a la ciudadanía en general, sean fieles o no sean fieles, sino que también tenemos la misión de proteger a las personas que están dentro de esta organización religiosa y aparte tenemos que proteger a las mismas organizaciones religiosas. De esta forma vamos a probar por qué es realmente necesario cobrar estos impuestos. Como es de conocimiento, las organizaciones religiosas realizan varias actividades, además de caridad, realizan otras actividades que tienen un peso de lucro. ¿Y qué implican esas actividades? Que tienen varias instituciones, que pueden ser empresas que realizan, que tienen su propio autofinanciamiento, pero como están catalogadas como organizaciones religiosas, simplemente el Estado, en ciertos casos, hace caso omiso. Entonces, para nuestro primer argumento, nosotros vamos a demostrar que en un Estado laico, que en la mayoría de países se da, tenemos que tener la misma equidad para todas las organizaciones que realizan las mismas actividades. A pesar de que realicen actividades caritativas, hay organizaciones que no necesariamente son religiosas que realizan las mismas actividades que una religiosa y que pagan impuestos. Entonces nosotros como un Estado laico queremos tener esta igualdad y queremos tener esta equidad para todos, vamos a tener que estandarizar y que todos ellos tengan que pagar impuestos. Gracias. Gracias. Entonces también tenemos que cobrar impuestos a las ONGs que realizan caridad porque también se financian de algún otro modo, ¿no es cierto? Sobre su punto, gracias. En efecto, estamos diciendo que vamos a cobrar impuestos, se tiene que cobrar a todas las instituciones por igual, porque eso es lo que queremos hacer, no tener distinción con ninguna organización, ya que al fin y al cabo, como vamos a decir, los impuestos, si no se cobran esos impuestos de grandes organizaciones, ya sean religiosas o ONGs, tienen bastantes lucros. ¿Y qué significa este lucro? Mientras más lucro, tú facturas más y que tienes más facturación, eso significa que puedes pagar más al gobierno. ¿Y qué pasa con este gran monto de dinero que estamos omitiendo cobrar estas organizaciones? No solamente estamos afectando a toda nuestra ciudadanía en general, porque estamos, al evitar cobrar estos grandes lucros de impuestos, estamos evitando realizar obras para tener educación, salud, etcétera, y crear mejores obras para la misma organización. Entonces, estamos tomando en cuenta de que el impuesto es súper importante para la sociedad en general. Además, que estamos tomando en cuenta que las organizaciones religiosas, ONGs y todas esas organizaciones crean bastantes actividades que generan una gran cantidad de dinero, un gran monto de dinero que sí, va a ser muy beneficioso para toda la comunidad. Y si no utilizamos esto, simplemente estamos eliminando este beneficio que nosotros como gobierno podemos tener. Por otro punto, Ya, primero deberías demostrarme por qué que las religiones lucren es negativo y también deberías probarme por qué es lo negativo, o sea, cuando el gobierno toma estos impuestos, las organizaciones necesariamente pierden parte de ese dinero y no pueden hacer la misma caridad que antes, cosa que le estás dando un dinero al Estado. Ya, en efecto, te vamos a demostrar por qué es negativo que estas organizaciones tengan que lucrar. Y eso va con el argumento del control, que Martín lo va a explicar mucho más abiertamente. Y en el punto de que dices que van a perder dinero para realizar más acciones caritativas, en realidad no es así, porque planteamos una distinción en lo que son actividades de lucro que tú tienes que facturar para demostrar al gobierno y otras son las actividades caritativas. Es totalmente diferente, porque una tú tienes tu independencia, estás ganando dinero y en la otra es lo que estás realmente estamos haciendo esta distinción en lo que estás invirtiendo para hacer una obra caritativa. Y de esta forma, y con esto decimos que las organizaciones religiosas, como dijimos, no solamente se limitan a hacer obra de caridad, sino que también tienen otros gastos, no sé, pagarles
a las personas que dan las charlas tienen que pagar ciertas cosas en las misas para crear infraestructura, esos megatemplos muy lujosos que suelen tener algunas religiones. Entonces, esto más bien resulta un incentivo para las mismas organizaciones religiosas, y ese es nuestro segundo argumento, que es un incentivo para las organizaciones religiosas en eliminar su gasto innecesario y ese lucro innecesario en crear sus grandes templos, grandes estructuras que simplemente implican un desperdicio de dinero y enfocarse muchísimo más en lo que es la caridad, porque como dijimos, es muy diferente realizar e invertir en actividad, en infraestructura que suele tener un mayor costo que en ayudar a la gente, ayudar a los pobres, ayudar a los niños necesitados. De esta forma, en serio, hacemos la distinción entre estos dos puntos. Eso implica un incentivo de que mientras tú menos inviertes, menos gastas en cosas insignificativas como un gran templo, menos impuestos pagas. Y para ellos mismos es un incentivo, porque puedes ayudar más a la gente enfocándote solamente en la caridad. Pero aún así, aunque sea menos el impuesto que tú tengas que pagar por gastar menos el dinero de esta forma, derrochándolo, igual estamos nosotros como gobierno de una u otra forma beneficiándonos. Igual tenemos dos formas de beneficio, no solamente que vamos a incentivar a que las organizaciones creen más caridad y nosotros como gobierno tener ese dinero para igual seguir ayudando a las personas. Entonces, de esta forma, tenemos el punto de que vamos a demostrar por qué es negativo que las organizaciones religiosas lucren. Vamos a probar que por qué es importante que nosotros tengamos un control sobre ellos, y de esta forma, demostrando en nuestros tres argumentos que somos un Estado laico, que debemos tener igualdad para todas las organizaciones que realizan actividades similares sin ninguna distinción. El segundo punto es el incentivo, de que estamos incentivando a que estas organizaciones creen más calidad, y a pesar de que lo recaudado de impuestos sea menos, igual vamos a tener un mínimo, vamos a tener dinero que nos va a ayudar a nosotros. Y el tercer argumento que va a explicar Martín, que es el control, que no solamente es el control para los fieles, sino que también es el control para la prevención, que ya les va a explicar Martín. De esta forma, nosotros como Cámara Alta de Gobierno vamos a demostrar por qué hay muchos más beneficios obtener esos impuestos, no solamente para el gobierno, sino también para las personas y para las organizaciones religiosas. Gracias. El Estado, a lo largo de toda la historia, ha impedido el libre y pleno desarrollo de los pueblos, las personas y las instituciones mediante la creación de procesos ineficientes que enajenan las riquezas individuales de manera corrupta, no redistributiva e ineficiente durante toda la historia de la humanidad. Por su parte, en cambio, la Iglesia ha entregado sus recursos al desarrollo de proyectos sociales y humanitarios en todos los aspectos de la vida a lo largo de toda la historia, en salud, educación y muchos otros aspectos de la ayuda humanitaria que les explicaremos con ejemplos luego. Entonces, los gobiernos, cabe aclarar, que solo funcionan de manera redistributiva en sociedades ricas, en sociedades donde ya se ha desarrollado un desarrollo, valga la redundancia, económico significativo, donde existan los recursos necesarios para autosustentarse, y es ahí cuando el Estado entonces tiene la capacidad de usar los impuestos de manera redistributiva. Caso contrario, en sociedades en vías de desarrollo, el uso del dinero público es ineficiente, es inútil y también es mal manejado,
¿Por qué? Es mal manejado por toda la corrupción sistemática que existe en los diferentes tipos de gobierno. Segundo, es ineficiente porque se entregan dinero público a proyectos sociales que no son sustentables ni sostenibles en el largo plazo. Y es inútil porque el gobierno no tiene la capacidad de desarrollar económicamente, de reconstruir una estructura industrial, de reconstruir una sociedad desarrollada en el sentido económico. Señor. No todavía. Y entonces no nos sirve de nada tener medidas redistributivas en sociedades aún no desarrolladas. ¿Y qué es lo que pasa? Que los impuestos son una medida netamente redistributiva, como los vamos a probar. Y cabe aclarar también que en estos países donde existen ya procesos de desarrollo económico muy altos, no existen instituciones religiosas que manejen mucho dinero. Por ejemplo, en Finlandia, la presencia de instituciones religiosas en Finlandia, que tiene el índice de impuestos más alto del mundo, es casi nula. ¿Por qué? Porque la gente no cree, porque las instituciones religiosas ya no tienen sectores sociales donde actuar en Finlandia por el alto índice de desarrollo humano y la ausencia de problemas, entonces no existen. Por ende, las instituciones religiosas se encuentran solamente en países de vías de desarrollo. Y es ahí donde vamos a tratar. Entonces, ¿qué son los impuestos? En su esencia más natural y en su esencia más profunda, es una medida para brindar servicios básicos y redistribuir la riqueza de diferentes formas, brindando servicios, brindando educación, solamente redistribuyendo de manera afirmativa o entregando recursos. Punto. La riqueza de quienes realizan actividades lucrativas, netamente. ¿Por qué? Porque esa es la riqueza que se debe redistribuir, la riqueza que enriquece a las personas netamente y no la riqueza que sirve para otro tipo de actividades. Punto. Nosotros les vamos a probar primero por qué no son actividades lucrativas las que realizan las instituciones religiosas. Segundo, por qué incluso si fueran actividades lucrativas no deberíamos cobrarles impuestos. Y tercero, cuáles son los impactos de cobrar los impuestos a esta iglesia. Sí, puedo tomar bajo ahorita. Sí. ¿Tú crees que estoy en una situación deplorable en la cual, por darle $10,000 a una organización religiosa, me podría salvar de ir al infierno? ¿No crees que estás diciendo la voluntad, al igual que un casino, está lucrando de eso para tratar de no destruir la riqueza como una iglesia? Las personas son libres de elegir su destino tanto espiritual como material. Entonces, si quieren salvar su alma en lugar de salvarse a sí mismas, están totalmente libres de hacerlo. Entonces, los impuestos, como decíamos, es una medida para brindar servicios básicos que redistribuyen la riqueza que se ha obtenido mediante los fines de lucro. Las organizaciones religiosas no lo hacen porque existen bajo la necesidad de las personas. Es decir, las organizaciones religiosas no existen para lucrar. Las organizaciones religiosas obtienen recursos porque las personas se entregan a las organizaciones religiosas en todos sus aspectos de la vida. Y lo que ellos quieren con las organizaciones religiosas es que los recursos que les están brindados sirvan para difundir esas ideas y esos valores morales que tienen en otros sectores de la población, en otros lugares. Entonces, las personas lo hacen de manera totalmente voluntaria, en el sentido de acercarse a una organización religiosa, y estas tienen como único fin difundir los valores morales y religiosos que lo hacen con el dinero de la gente, ningún otro fin. Ya, si les cobras impuestos, primero estás coartando la libertad de culto. ¿Por qué? Porque es el único medio mediante el cual la iglesia puede acercarse y la iglesia puede difundir sus creencias. Y no solo la libertad de culto de las iglesias, sino también de las personas. Porque si tú quisieras pagar impuestos al Estado, pagarías impuestos al Estado y no entregarías tus recursos a la iglesia. Entonces, dado que la iglesia no realiza actividades con fines de lucro, porque su único fin dentro de su existencia más esencial es el de difundir sus valores morales y sus principios religiosos, no existe justificación alguna para cobrarles impuestos. Ahora, incluso si realizara actividades con fines de lucro, y esta parte es muy importante, la ayuda social que ha realizado la iglesia a lo largo de la historia es mucho mayor, mucho más significativa y realmente no tiene ningún punto de comparación con lo que ha hecho el Estado en ninguna parte del mundo. La ayuda social que ha brindado la iglesia, muchos tipos de organizaciones religiosas diferentes a lo largo de la historia y que se sigue dando, no tiene ningún punto de comparación. Podemos poner algunos ejemplos. La educación en la Ilustración fue brindada y fue mayormente promulgada por el protestantismo. Señor. Y si ustedes van a revisar las bibliotecas y quienes fueron los promulgadores de la democracia y de principio están ilustrados como estos, eran instituciones religiosas. La ayuda humanitaria que se envía a los diferentes conflictos alrededor del mundo
son enviadas por la iglesia. La salud en India, en los slums más recónditos de las ciudades más alejadas de India, solo es únicamente brindada por la iglesia. Es decir, la ayuda social, humanitaria que puede la iglesia brindar con estos recursos es infinitamente mucho más grande a la que le hace el gobierno. ¿Por qué? Porque como ya explicamos, el gobierno en estos países en vías de desarrollo, donde se necesita la ayuda humanitaria, entrega el dinero de manera ineficiente, de manera inútil y de manera corrupta. Ahora, los ingresos de la iglesia irían, en caso de cobrarles impuestos, este estado corrupto que no tendría ningún tipo de impacto social porque uno no puede tener la certeza de en qué voy a gastar el dinero. Y dado que las iglesias son un organismo global, y esto es muy importante entender, si a mí me empiezan a cobrar impuestos en un país, lo único que voy a hacer es redirigir mi ayuda social hacia otro país donde no me cobren impuestos y todos los beneficios de la ayuda social que tiene la iglesia no existirían. Es por eso que estamos muy orgullosos de todo. Tratándose de un Estado laico, la única razón para perdonar a los impuestos que se les pone a todas las organizaciones sería que la organización haga con el capital que yo le estoy perdonando mayores beneficios que lo que representa para mí el capital que estoy recibiendo. ¿Por qué esto no es así? Primero que nada, porque no todas las actividades que hacen las organizaciones religiosas traen un beneficio social objetivo. El único beneficio social meramente objetivo son, por ejemplo, las caridades, cosas tangibles, porque los valores religiosos no son universales. Entonces, los valores que una organización religiosa imparte no son los mismos que otra. Por lo tanto, la educación religiosa, al menos a excepción de la educación objetiva, no puede considerarse un beneficio estatal. Ahora, ¿cuál es el problema? Primero que nada, no todas las... tratándose de un Estado laico, como ya les dije, si se le perdonan los impuestos a una organización, se les tiene que perdonar a las otras organizaciones religiosas. Por ejemplo, a la organización religiosa en Estados Unidos, la Iglesia del Monstruo Volador del Espagueti. Entonces, por lo tanto, no se puede decir que porque una organización es religiosa, seguramente va a traer beneficios, porque además las organizaciones tienen otras actividades que no pueden considerarse un beneficio objetivo. Por ejemplo, no podemos decir es un beneficio social estatal ir a evangelizar indígenas en el Oriente, que es algo que pasa después, te doy tu punto. Ahora, una de las cosas que nos mencionó Sebastián es que los países en vías de desarrollo no tienen gobiernos inútiles y que la única manera en la que logran desarrollarse es con ayuda de beneficios religiosos. Esto es una generalización y, por ejemplo, en el caso del milagro japonés, fue un país que pasó de la completa miseria al éxito económico sin la ayuda de una entidad religiosa, sino con un eficiente manejo estatal. Entonces, con este único ejemplo quedó demostrado que no solo que en los países que tienen problemas de desarrollo también pueden tener gobiernos eficientes que los saquen de esta crisis. Sebastián también se refirió a que nos quiso hacer creer que hay una relación directa entre la baja religiosidad y el desarrollo, pero esto no es cierto. La religiosidad está ligada también a la naturaleza del país. Por ejemplo, en América Latina somos más religiosos que en Europa, y Chile, que es un país que ya no está en vías de desarrollo, está desarrollado, tiene un nivel religioso súper alto en el cual la iglesia todavía acumula mucho capital y mucho poder. Nuestro segundo argumento se trata de la protección. ¿En qué nos referimos a la protección? La protección que dan los impuestos se da en varias formas. La primera, como ya les dije, siendo un Estado laico, si se le perdonan los impuestos a una organización, tendrían que perdonárselas a las otras. Y nada prevé que hayan personas que lideren organizaciones religiosas que lleguen a un alto número de personas que la verdad sean un fraude de impuestos, porque la fe no se puede probar. Tú no me puedes preguntar a mí, ¿tú de verdad crees en Dios? Yo te puedo decir que sí, pero no hay una manera objetiva de que yo te demuestre que no solamente estoy fingiendo que creo en algo para que me perdones los impuestos. Segundo, la protección hacia los fieles. ¿Por qué? No son pocos los casos en la historia en los que los fieles se ven abusados por parte de las iglesias. Por ejemplo, la cientología. La cientología es una religión, una iglesia, que sucede en Estados Unidos, tiene ya más de 50 años, y que en su desarrollo han habido aumentos en los requerimientos financieros para avanzar en los niveles de la iglesia. ¿A qué me refiero? Para aclarar el ejemplo. La cientología se refiere a niveles, pero 1, 2, 3, llegas al 8, por ejemplo.
Para pasar de nivel a nivel tienes que pagar muy altas cantidades de dinero, que además están sujetas, los requisitos pueden estar sujetos a cambio. No son pocos los testigos de personas que habiendo llegado a un nivel elevado, por ejemplo, digamos el 7, les cambiaron un requerimiento del nivel 4 y tienen que regresarse al nivel 4 para volver a subir. Cada vez es más tiempo, cada vez es más dinero, y por eso hoy en día se están haciendo denuncias a este tipo de organizaciones. Sebastián, tu pregunta. Ya, eso es irrelevante, pero en la parte objetiva de tu discurso, yo nunca dije que la religión era la única forma de desarrollar países en vez de desarrollo, sino que las instituciones privadas. Gracias. Y puedes como Pero no solo las, como no el país solo más las, privatizado ya, del mundo, cállate. mira, esto Ya, es a ver. No son solo las instituciones privadas, porque de hecho Japón se desarrolló en parte por instituciones privadas, en parte por manejo estatal. Tú en ningún momento lograste demostrar que los gobiernos son completamente inútiles, porque, como te digo, Japón no solo, y bueno, igual no es necesario refutar el ejemplo, porque Japón no solo se desarrolló por industrias privadas. Segundo, eso igual no me demuestra por qué tengo que perdonarle los impuestos a las entidades religiosas. Lo que nosotros nos referimos con Abigail es que el impuesto, finalmente, la protección también se trata de una protección monetaria. Cuando yo soy sujeto de impuestos, yo soy consciente de que en cualquier momento puede llegar el servicio de rentas internas y pedirme mis facturas y mis cuentas. Eso hace que las entidades religiosas tengan que tener un registro claro de sus gastos y uso de dinero para evitar que una persona, por causa de corrupción, porque las iglesias también son sujetos de corrupción, lucre a base de la fe en vez de usar el dinero para promover las caridades, para beneficios personales. Entonces, el hecho de que sean sujetos de impuestos les permitiría les obligaría a tener un registro claro del uso del dinero. Asimismo, el impuesto puede ser distintivo. Así como una persona puede presentar sus facturas de gastos necesarios para pedir que se les bajen los impuestos, nosotros aceptamos que la iglesia podría presentar sus facturas de las caridades y de las cosas que sean obras sociales objetivas para que el impuesto que reciben sea disminuido. Sin embargo, no por eso consideramos que tienen que ser perdonadas de los impuestos. En el caso de las ONGs, lo mismo pasa con la ONG. Si la ONG hace caridad, perfecto, le disminuimos los impuestos porque reconocemos que los beneficios que está trayendo son más importantes que los beneficios que nos da a nosotros como Estado el capital que estaría ingresando. Sin embargo, si es que no puede ser así, tienen que ser sujetos de impuestos como todos los demás. No por el hecho de ser una entidad religiosa tiene que ser perdonado, porque como les repito, se trata de un Estado laico, tienen que ser valores objetivos y que no todas las acciones de las entidades religiosas son objetivos. Asimismo, como ya dije, la gente sí lucra de las iglesias, porque Sebastián nos mencionó el fin principal de la naturaleza de la iglesia no es lucrar. Pero un Estado no puede basarse en la teoría de decir las iglesias no están para lucrar. El Estado tiene que basarse en las iglesias lucran o no lucran. Y lamentablemente, si revisamos las estadísticas, no son pocos los líderes religiosos que tienen una situación económica muy aventajada a causa del ingreso por parte de los fieles. No. Asimismo, Asimismo, Sebastián se refiere a la iglesia, pero ¿qué iglesia? No se puede demostrar que... A ver, han habido iglesias beneficiosas y han habido iglesias que representan un retroceso. Hay iglesias que se han opuesto a ciertos tipos de educación y cosas así. Entonces, lo que nosotros consideramos es que mientras no se trate que todas las iglesias deben ser sujetos de impuestos como cualquier otra organización, que este impuesto puede reducirse en caso de que demuestren que tienen que tengan un beneficio objetivo, pero que sin embargo, al no ser así, por el motivo de que se trata de un Estado laico, de que todas las religiones, al ser laico, todas las entidades religiosas deben ser tratadas por igual, y por el sentido de proteger tanto a los fieles como a la sociedad, las organizaciones religiosas deben ser sujetos de impuestos como cualquier otra organización. Muchas gracias. Vamos a comenzar con ciertos ejemplos demostrando por qué la religión sí ayuda al Estado laico. En primera instancia nos vino a decir que los valores no son importantes dentro de la sociedad, pero te voy a poner el siguiente ejemplo dentro de las colonias. Las colonias americanas no tenían un sentido de seguir las leyes. Ellos actuaban de una manera mucho más instintiva, o no seguían las leyes como lo hacen en la versión europea, donde ellos siguen un poco más las leyes de manera natural. Entonces, muchos de los gobernantes de las colonias, cuando ya se instituyeron los gobiernos republicanos en América en 1830,
utilizaron a la religión para que los valores morales promovidos por esta religión hagan que las personas sigan las leyes de la sociedad. Entonces aquí te estoy demostrando que el Estado sí tiene un beneficio al promover las leyes de la religión, de los valores de la religión. Y segundo, otro beneficio que pasó específicamente en el caso de Ecuador y con el gobierno de Eloy Alfaro. Eloy Alfaro, al establecer el Estado laico, retiró todas las misiones jesuitas. ¿Qué resulta? Las misiones jesuitas tenían control sobre una gran parte del Oriente, lo que causó que cuando le retiraron esas cosas, la misión jesuita, Perú y Colombia pudieron utilizar ese territorio, ya que Ecuador no tenía control sobre esa población. Y ahí fue cuando Ecuador perdió toda su frontera con Brasil. Entonces también tenemos que las instituciones religiosas, en este caso en específico, sirven para proteger los intereses del Estado, ya que hay presencia del Estado en base a las religiones. No voy a responder puntos ahorita. Entonces ya vemos que en realidad el Estado sí se beneficia tanto de los valores que promueve estas religiones, y sí se beneficia de las instituciones que hacen esto. A ver, Martín. Tú no puedes decir, los valores o morales de cada religión no son universales para todas, entonces tú no puedes decir que es un beneficio porque no todas las iglesias los comparten, sino algunas se contradicen. Pero te estoy demostrando en mi caso que utilizaron los valores para que las personas sigan las leyes. Entonces en el caso de la colonia americana... Punto. No, gracias. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ya, en base a primero estas dos refutaciones que creemos que la institución religiosa sí es importante, vamos a pasar con un poco de argumentación? Y es que nosotros también consideramos que el Estado tiene una pérdida de imagen negativa por establecer estos impuestos. Porque ¿qué es lo que sucede? La organización religiosa, si bien en el caso de que lucrara, tiene sus instituciones de caridad y de ayuda social. Cuando el Estado le impone impuestos, esta cadena económica de la religión que hacía toda la ayuda social pasa al Estado, lo que significa que necesariamente la institución religiosa va a tener que disminuir su caridad, va a tener que disminuir la ayuda que da. Al disminuir la ayuda que da, las personas ya no van a recibir, por ejemplo, ahí viene un albergue, el albergue se va a tener que cerrar porque tienen que dar los impuestos al Estado. Entonces, estas personas ya no van a ver la ayuda que le está generando la institución religiosa y van a ver que es el Estado, que el Estado, como ya impuso impuestos, tienes esta pérdida de este albergue, y las personas van a ver de manera negativa al Estado porque le están haciendo. Y nosotros creemos que las cadenas económicas que se llevan de parte de la religión católica, de parte de la religión, de las instituciones religiosas hacia el Estado, no son necesariamente cadenas económicas que crean ayuda humanitaria, ya que el Estado tiene muchos más aparatos en que distribuir todo lo que hace, ya sean proyectos sociales, ya sean proyectos de infraestructura, carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, la ayuda social se ve disminuida en ese tanto porque los impuestos no van a parar. No es que el Estado le va a quitar impuestos a la religión católica para establecer su propia ayuda social, sino que le va a quitar impuestos a las instituciones religiosas, pero no solo a la religión católica, a las instituciones religiosas para distribuirlo en mayores instancias. Y nosotros incluso creemos que, como Martín nos dijo, que existe líderes religiosos que lucran a base de la religión o de las instituciones religiosas. Nosotros creemos que ¿qué es mucho mayor? La corrupción que tiene un Estado con todo el aparato estatal y todos los impuestos que tiene, o la corrupción que tienen las instituciones religiosas. Las instituciones religiosas no manejan un nivel tan alto. Entonces, incluso si es que aceptara lo que nos acabó de decir Martín sobre que existen personas que lucran en base a eso, nosotros creemos que el impacto es aún mayor, porque las instituciones religiosas siempre mantienen la ayuda social. En cambio, cuando tú le das ese dinero al Estado, no necesariamente sabes si es que el Estado va a hacer esa ayuda social o no. Listo, Martín, ¿cuál es tu Alex, primero que nada, no todas las instituciones religiosas hacen ayuda social, y segundo, yo dije en mi discurso, se puede hacer un impuesto distintivo. No, nosotros creemos que no se debe, o sea, incluso lucren, incluso no lucren, no se debe hacer, ya te estoy mostrando el caso de la corrupción, pero también te voy a demostrar por qué también es importante que esto sigan. Y a ver, voy a volver a la colonia. ¿Qué es lo que sucedía? Antes se daba el diezmo, el Estado cobraba el diezmo. El diezmo era el 10% de todos tus recursos y lo cobraba el Estado y luego daba ese diezmo a la iglesia. ¿Qué es lo que pasó específicamente? Los estados comenzaron a eliminar el diezmo y comenzaron a dárselo al Estado para que lo pueda invertir en otras cosas. ¿Qué es lo que sucedió? Primero, las instituciones religiosas salieron de las colonias. Eso significa que dejaron de haber educación y el Estado no pudo compensar esa educación. Es decir, la educación en todas las colonias de América Latina se vio reducida porque el Estado le quitó el diezmo a la iglesia. Y como le quitó el diezmo a la iglesia y comenzó a crear un Estado laico, incluso comenzó a perseguir, y todo el progreso que se había hecho en un instante en la educación se vio completamente denegado porque ya no tenían este impulso para seguir trabajando, como era el impuesto. Entonces aquí vemos que el Estado, cuando cobraba un impuesto para darse a la religión, era ineficiente. Alex, Sí, Martín. ¿tú crees que la realidad de hoy en día en el mundo globalizado es la misma que la de la época de los coloniales? Creo que sí es la misma, porque en realidad el Estado lo que está haciendo es está quitando
le está quitando a las instituciones religiosas dinero que la institución religiosa necesariamente la envía, o sea, realmente las instituciones religiosas hacen ayuda social más que el Estado. Entonces lo que estamos demostrando aquí es que en estos casos, que ya habíamos dicho que nos estamos enfocando en países en vías de desarrollo, donde el Estado hace esta manera redistributiva, no funciona por el hecho de que ya lo habíamos demostrado con la corrupción, los proyectos sociales que no redistribuyen bien la riqueza. Entonces nosotros creemos que incluso, por ejemplo, Avi nos dijo que no deberíamos gastar en templos tan majestuosos y todo eso. Nosotros respondemos, eso es en realidad un avance muy amplio para el arte en primera instancia, que también es algo muy importante para recalcar. Y segundo, todo el turismo que ha generado todos estos templos a lo largo de la historia, y el turismo no es una institución de la religión en sí, el turismo es encargado por el Estado. Entonces nosotros creemos que si es que vemos que lo que nos dijo, que no hay que crear templos majestuosos ni nada, vemos a lo largo de la historia qué ha pasado con toda la arquitectura neogótica de Europa, le ha generado mucho más dinero al Estado que el hecho de que no hayan hecho y se hayan enfocado en eso. Entonces nosotros también creemos que, a pesar de que no es una reputación muy fuerte, es importante decir que en este punto también ganamos. Baja. Entonces, ya es 6 minutos 30. ¿Qué es lo que hemos dicho y cuál ha sido la carga argumentativa también de esta parte? Ha sido demostrar por parte de ejemplos de que esto no ha sido posible, y también el argumento de que se pierde bienestar y la imagen negativa que tiene el Estado al hacer esto. Nosotros también creemos que pierdes un incentivo social, ya que la riqueza se va a otro país, ya como lo dijo mi amigo, ya que como ves que este país te limita y te coarta con tus libertades de ayuda social, lo que tú vas a hacer sencillamente es dejar de generar ayuda social y poder irte a otro país donde sí te permiten generar riqueza y acumular para que lo puedas hacer mediante ayuda social. Y por eso estamos muy orgullosos de proponer. Panel, hasta ahora en este debate se ha tratado el caso más fácil para la oposición. Un caso que tiene muchos problemas. El primer problema es que asumen que todos los gobiernos del mundo son gobiernos corruptos. Gobiernos donde la distribución de la riqueza no pasa. Donde incluso el mero hecho de aportar, yo como persona individual o como una empresa, al gobierno no genera un impacto social de confianza, 1, y de 2, de mensaje social a las pobres, diciéndoles, yo te apoyo con la utilidad que tengo. Estos son errores muy grandes que tiene la Cámara Alta de Oposición. Segundo, la extensión que vamos a dar como Cámara Baja de Gobierno es primero decir que las instituciones religiosas son las instituciones más perversas, y que no solo son instituciones, son las empresas que han lucrado del sufrimiento de la gente. Son empresas que históricamente han discriminado a minorías, como por ejemplo los LGTBI, las mujeres, e incluso mantienen en una cárcel a las personas que no pueden liberarse de esa opresión. Creemos que si son empresas, y que son empresas que son muy malignas, hemos ganado este debate. Varios puntos. Tres puntos primero. La Iglesia. Si analizamos el contexto de la Iglesia y no hacemos caso a lo que la Cámara Alta de Gobierno dijo y entendemos la caracterización real de lo que es ser una iglesia, es como cualquier otra empresa, donde hay un montón de grupo de personas, hay un papa que puede ser el CEO de una empresa y hay varias jerarquías en toda una empresa. ¿Qué es lo que pasa? En esas empresas hay personas que trabajan, ¿cómo? Dando misa, y cómo ganan dinero mediante la limosna. ¿Qué también hacen? Venden pavos, venden galletas, hacen recaudación, el armado solidario, dan clases de catecismos, están ingresando una cantidad de ingresos y están cubriendo unos costos. Lo que también no entiende la Cámara Alta de la Oposición es que no vamos a cobrar impuestos sobre los ingresos totales de la empresa, vamos a cobrar impuestos sobre la utilidad que genera la empresa. Entonces, el hecho de decir que mi objetivo fundamental como iglesia es ayudar a la gente, todos esos costos se van en ayudar a la gente. Lo que me queda es lo que me sobra. Es lo que, por ejemplo, los padres, por ejemplo, los pastores se gastan en un Lamborghini o en un carro del año. Eso creemos que merece ser y debería ir para el Estado para resolver con la pobreza. Entonces, creemos que no solo que es una empresa, porque está lucrando, tiene costos,
sino que también es una empresa que tiene una gran probabilidad de ser una empresa corrupta, de tener lavado de dinero. Porque no solo estamos hablando aquí de casos de como la iglesia, estamos hablando de casos como instituciones como el Opus Dei, instituciones como la iglesia de Maradona, o instituciones como Te Salvo del Cielo en Brasil. Instituciones las cuales para pertenecer a ese tipo de iglesias necesitas depositar cantidades enormes de dinero como miles de dólares. Creemos que en esas empresas, esas instituciones ya cubren los costos con los ingresos que tienen y que la utilidad se lo reparten entre los pastores para no generar ninguna contribución social. Creemos que el caso de la opresión está mal, no social. Sí. Ya. Una vez, y asumiendo en el mejor escenario que hablamos de la iglesia, creemos que un valor que promueve la iglesia es el sacrificio, ¿no es cierto? Entonces, si yo promuevo a mis fieles que tengan una vida sacrificada, no saben que la vida es difícil, que tienen que vivir en circunstancias difíciles, y yo tengo una utilidad enorme, creemos que es inmoral. ¿Por qué? Porque si yo como iglesia digo, ¿sabes qué? Yo también, aparte de tener estos ingresos, voy a contribuir a una vida sacrificada. ¿Por qué? Porque le voy a dar estos impuestos al gobierno, para que el gobierno pueda retribuir esto a la mayor cantidad de gente. Incluso si no lo retribuye, estoy viviendo una vida de sacrificio porque estoy ajustando mis cuentas fiscales. Creemos que es ser acorde con los valores que promovemos como iglesia, como ese valor del sacrificio y sobre todo de la cooperación al otro. Incluso es que la cantidad de dinero no se fuera para los pobres. El mismo hecho de dar y confiar en institución gubernamental para ayudarse a los pobres es un beneficio que cae en nuestro lado. Segundo, una vez que hemos alineado los principios que dice la iglesia, esta institución malévola que lucra de la gente y del sufrimiento de la gente, sobre todo, estamos haciendo que estos valores sean mucho más cercanos para estas empresas. Pero ¿qué pasa como Estado? Y es el segundo punto de análisis que vamos a decir. No, Sebastián. Y es que como Estado, lo que creemos que las instituciones religiosas hacen es jugar con el vicio de la voluntad de la gente. Las personas que están en una situación deplorable, donde sus hijos han muerto, donde están pasando por una tragedia enorme en sus vidas, esas personas son vulnerables. Es como estar tomando un vaso de whisky. ¿Y qué es lo que pasa cuando estás en una situación vulnerable? Por ejemplo, haces cosas que son completamente tontas. Yo le dije esto en un punto a Sebastián, y está pensando que me dijo, ¿sabes qué? No tiene nada de malo que la gente, porque está en una situación de vulnerabilidad, pueda pagar $10,000 a una iglesia. Yo tampoco creo que está mal, pero yo creo que si a los casinos les cobramos impuestos por lucrar de la voluntad de la gente y por lucrar de estas circunstancias en las cuales las personas están mucho más vulnerables y les cobramos muy altos impuestos, ¿por qué a estas instituciones que hacen completamente los mismos no les vamos a cobrar dinero? Creemos que esto es un atajo enorme que le estamos dando a estas empresas que están lucrando en ese sentido. No, Sebastián, siéntate. Y sobre todo estamos abriendo una puerta enorme, porque lo que no ha caracterizado bien en la Cámara Alta de Gobierno es que cuando tú pagas impuestos y estás ordenando toda tu contabilidad y todas sus finanzas, yo como Estado puedo ver cuánto le estás pagando a las personas que están trabajando en tu iglesia. Si no estás abusando de esas personas pagándoles $100 cuando trabajan 100 horas en la iglesia, no estás viendo que hay una posibilidad de lavado de dinero o que, por ejemplo, las empresas comiencen a hacer algo ilegal en sus finanzas en estas empresas. Creemos que eso es un beneficio práctico que cae cuando le cobramos a las empresas impuestos, porque estamos viendo un análisis de todas sus finanzas y de todos los estados y de todos históricos. Eso también nos permite un montón de cosas, por ejemplo, ver cuánto les pagan a los profesores y a qué profesor le mueven de un lugar al otro, a qué padre le mueven de un lugar al otro y, por ejemplo, ver cuánto le contribuyen a ese padre. ¿Por qué eso es importante? Porque podemos hacer un análisis profundo en el cual decir, mira, están rotando a un profesor de una iglesia católica que probablemente abusa de niños y como la iglesia no tiene ningún ente fiscalizador que le puede contrapesar y pueda fiscalizar todos estos actos, entonces es mucho más probable que podamos inferir y ver actos de corrupción en la iglesia. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora y por qué va ganando la Cámara Baja de Gobierno? Primero, porque les hemos probado que la iglesia no es solo una empresa, sino que es una empresa que vende valores malévolos que oprimen a minorías en una sociedad y que está lucrando de estos valores y que está saliendo con las suyas. ¿Por qué? Porque los pastores salen en carros lujosísimos a darse vueltas por la sociedad. ¿Por qué? Porque incluso las personas que tienen una cantidad que les excede que deberían cubrir sus costos y sus principios salen de esto. Entonces, creemos que hemos lidiado completamente con todo el caso de la alta oposición. ¿Por qué? Porque primero ellos están haciendo una exageración enorme de que todos los gobiernos son completamente corruptos. Y segundo, no están tomando en cuenta también que hay instituciones religiosas que son malévolas como el Opus Dei y como instituciones que cobran un montón de dinero. Pero lo que nos vienen a decir es que hay que perdonar impuestos porque esas empresas ayudan completamente a la sociedad. Lo que nosotros decimos es que no es un fuero entre la iglesia y el Estado. Es que si a las empresas que ayudan dándole trabajo a la gente les cobramos impuestos, entonces lo mismo debemos hacerle a una empresa malévola y a una empresa que sobre todo está lucrando
con la vicio de la voluntad de estas personas. Por estas razones estamos muy orgullosos de proponer. Estimados, primero voy a hacer una refutación a Miguel y luego voy a continuar con nuestro caso y nuestra extensión como Cámara Baja de Oposición. Miguel nos habla de vulnerabilidad, que las personas religiosas están en un estado de vulnerabilidad porque están siendo cobradas aprovechándose de su fe. Bueno, le queremos recordar que la fe es un tema de especial sensibilidad y normalmente la gente religiosa continúa siendo religiosa hasta que se mueren. Las señoras ancianas que han vivido siendo religiosas toda su vida no van a dejar de ser religiosas. Por lo tanto, es muy difícil quitarles a esta persona de esta situación de vulnerabilidad. Nunca les vas a poder quitar de la situación de la vulnerabilidad. Entonces, lo único que propone Miguel es que, aparte de que estén en su situación vulnerable, les vamos a quitar lo único que veneran, que es poder tener las misas los domingos, ayuda social para los pobres, almuerzos. Encima de que ya son vulnerables, les vamos a quitar todo esto por lo que están pagando. Entonces, no me parece que tiene mucho sentido, ya que solamente está perjudicando al único grupo que pretende ayudar. Ahora, Solo te pregunto. sí, ¿A mí es lo mismo poner un impuesto que prohibir las iglesias? gracias. Definitivamente no es lo mismo, pero estás consciente de que si te pones un impuesto, sí disminuyes considerablemente todo el dinero que normalmente sería retribuido a todas las buenas acciones que están haciendo las iglesias, como por ejemplo la ayuda social y las misas, que son cosas que la gente financia por ellas mismas. Ellos están pagando para tener un papa ahí y tú les estás quitando la posibilidad de poder hacerlo. No voy a tomar ningún punto. Ahora, bueno, solamente retomando un poco los puntos que se llevan en Cámara Alta. El Estado funciona como haciendo un contrato con la gente. Tiene como fin garantizar el bien colectivo y por lo tanto hace cosas buenas como vías, salud pública, construcción de escuelas, ayuda a los necesitados, etc. Y a cambio la gente le retribuye dándole impuestos. En el caso de las instituciones religiosas es un contrato directo con la gente porque recibe diezmos de la gente y le paga directamente a la gente en obra social y en cualquier ¿Punto? ritual de fe, como son las misas, etc. ¿Punto? La cosa, sí. Sí. Cuando la iglesia cubre los costos, en los costos ya está todo lo que te cubre la iglesia. O sea, por ejemplo, ir a la misa el domingo, pagarle al padre, darle de comer a la monjita. En todos los costos de los valores que tú estás diciendo que se van a disminuir, ya incluye en los costos. En la diferencia de ingreso menos costos a la utilidad, y el impuesto se cobra a la utilidad. Entonces no estás disminuyendo las misas. En la diferencia de ingresos menos costos está toda la ayuda extra que la iglesia proporciona. En Navidad, los fondos de caramelos para la gente, los almuerzos que les hacen a los viejos de la calle. Y además, solamente pensemos que ahora no es que se le pague una cantidad monstruosa de dinero a la iglesia, tienen poco dinero y con ese dinero tienen que alcanzar su función. Pero ahora, haciendo engagement con el caso que vino a proponer Miguel, vamos a tomar ese caso y asumir que el fiel es otro consumidor y que la iglesia es solo otra empresa, y de todas formas les vamos a probar porque en este caso igual no se debería cobrar a las instituciones religiosas. Primero porque la naturaleza de este consumo es totalmente diferente. Porque cuando una persona compra un producto, se compra con competencia y en base a una necesidad o a un lujo, pero los servicios religiosos se compran en base a fe. Y no existe ni siquiera opción de escoger otra fe, porque normalmente la gente ya nace dentro de un ambiente religioso que le inculca que sea religioso, y de todas formas es algo que las personas deben seguir. No existe opción de no pagar la coima al Papa. No existe opción de no hacer eso porque ya viviste con eso y porque tu fe te impide solamente dejar de consumir este servicio. Y por lo tanto es injusto que el gobierno les cobre, porque estaría cogiendo dinero de personas que directamente están pagando a su fe y que, si es que lo queremos ver así, no tienen elección,
porque gracias a todo el círculo en el que viven, la religión es algo que se imparte y que por fe mismo ellos solo no pueden dejar de ser religiosos. Y ahora, el siguiente punto. Antes de que pase. Aún no. La gente, tenemos que estar conscientes de que la gente, aún aceptando el caso de que la gente se enriquezca, porque esto es algo bastante del pasado, de que los papas y estos son súper millonarios, es bastante del pasado. Pero aún si aceptamos esto, y aún si aceptamos que construyen esos templos majestuosos, la gente está en... Esa es la diferencia, es lo que lo diferencia de cualquier otro tipo de servicio. Es que la gente está pagando por eso específicamente. Aparte de estar pagando por las misas y por la ayuda social, están pagando por los templos majestuosos, están pagando para ver que se hagan estos monumentos de sus dioses, y están pagando por ver que se esté retribuyendo económicamente a sus líderes, y ellos no parece importarles que estos líderes estén viviendo en lujo porque son venerados por ellos. Ellos están pagando porque el hecho de que su líder tenga dinero, el hecho de que su líder tenga un carro, el hecho de que existan templos súper majestuosos es también parte de lo que la gente está pagando al contribuir económicamente a la iglesia. Ese no es el caso de cualquier otra empresa. Por ejemplo, si es que tú vas y compras pan o compras, no sé, cualquier otra cosa en el supermercado, tú no estás pagando porque se enriquezca el dueño de esa compañía. Pero en el caso de la iglesia sí estás pagando por ver que haya más templos y más lujosos, y sí estás pagando porque los líderes de tu iglesia estén viviendo bien y tengan lujos, porque tú los veneras y porque esa es tu convicción. Entonces, cobrarles impuestos estaría rompiendo el mismo contrato que la gente tiene con la iglesia, que es pagarles para recibir algo, y que ese algo solamente se les puede hacer si es que el gobierno no les está dando el impuesto a algo. ¿Acaso no te das cuenta de que las personas están pagando estos diezmos porque están siendo manipuladas a base de su fe? Como ya respondí a Miguel el punto de la vulnerabilidad, la gente básicamente no va a dejar su fe, y es utópico pretender que le vas a extirpar a la gente de su fe porque simplemente no puedes hacer eso. Entonces, lo que ustedes proponen es, aparte de que ya les están cobrando, encima dejarles sin las cosas por las que están pagando, lo cual no nos parece correcto. Entonces ahora, bueno, solamente voy a resumir los puntos que les acabo de mencionar, que es el caso de que aún si es que fuera la iglesia una empresa, es una empresa que está vendiendo servicios y que la gente está pagando específicamente por esos servicios, que aunque Miguel diga que puede ser lo peor del mundo que se construyan templos y que la gente se enriquezca, los fieles están pagando por eso. Entonces no tienen por qué cobrarles impuestos si esos impuestos van a impedir que la gente fiel reciba exactamente las cosas por las que están pagando. Y bueno, eso también nos diferencia de cualquier otro producto, porque es algo que se consume en base a fe y sin libertad a elección, ya que, bueno, como les mencioné, la fe está demasiado metida en la vida de las personas para que se las pueda quitar y eliminar desde ese sentido de libertad. Gracias. Vaya mía. En primer lugar, quisiera refutar algo que plantearon desde la Cámara Baja de Oposición, y es que plantearon que no existe variedad y no existe competencia, lo que suponen es una empresa de monopolio. Y eso está muy mal, porque existe mucha competencia. Hay gran cantidad de iglesias, hay gran cantidad de religiones, y cada religión se amolda a la gran variedad de ideologías que promulgan un montón de personas. Por lo tanto, no hay un sesgo de un poquito. Si es que tú no quieres ser parte de esta iglesia, simple, te mueves a la otra iglesia. Pero, ahora, la parte primordial. Nuestro argumento se basa en que las iglesias son empresas. Deben ser consideradas como empresas y por lo tanto deben ser cobrados los impuestos. Y ya, los primeros puntos es que la iglesia tiene muchas formas de lucro, como dijo mi compañero. La iglesia realiza un montón de actos de lucro y existe mucha demagogia por parte de estas organizaciones.
El hecho de que la iglesia realice actos benéficos, que no son todos los que hace, no significa que la iglesia no pueda percibir un lucro muy alto. Y esto se puede ver evidenciado. Además, la iglesia, al ser considerada bajo nuestra perspectiva una empresa, se puede evidenciar claramente en que tiene un orden jerárquico muy establecido. Es básicamente una estructura piramidal, en donde sí, nosotros coincidimos en su punto de que la iglesia realiza muchas cosas buenas, de que hace educación y todo, pero es desde las partes bajas de la iglesia. Ustedes han visto a un sacerdote de su comunidad, de su barrio. Sí, son humildes, sí, cobran un diezmo y tal vez no tengan mucha utilidad, pero si nos vamos a por ejemplo, la organización episcopal de Quito, o a la que rige en todo el Ecuador, son mafias que tienen una cantidad asombrosa de dinero. ¿Por qué creen? No, muchas gracias. ¿Por qué creen que la iglesia es dueña de gran cantidad del centro histórico? ¿Por qué creen que tiene una cantidad innumerable de propiedades en todo Quito, y no solo en Quito y en Ecuador? Entonces, la iglesia tiene un poder de adquisición muy alto. Entonces, ¿por qué no vamos a fiscalizar esto? Y al ser una empresa, déjame terminar y tomo tu punto. Al ser una empresa, porque consideramos que lo es, tenemos aquí que se genera una brecha legal muy grande. ¿Por qué? Al no ser fiscalizadas, se abre una oportunidad a tergiversaciones, malversaciones de fondos y actividades ilícitas que ¿quién va a controlar? Nadie, porque su dinero no es fiscalizado. Tomo su punto. Ya, si ya nos concede la premisa de que la iglesia en uno de sus objetivos más claros es ayudar a la gente mediante la adquisición de tierras, de bienes, ya sea cualquier cosa que te permita abordar cultura o dar cualquier tipo de caridad, ¿por qué la iglesia tendría que tener una utilidad si su fin es dar caridad? O sea, ¿cuándo yo detengo mi caridad? Esa es mi pregunta. ¿Cómo va a haber una utilidad tangible si mi fin es dar caridad? Bueno, es que la utilidad es muy tangible, porque las donaciones que recibe la iglesia son enormes. Por un ejemplo, la iglesia da aproximadamente 3 o 4 misas por domingo. Cada persona puede donar entre 25 centavos y $1, en un caso que donen algo bajo, ¿no? Y las misas son de 100 a 200 personas. ¿Se dan cuenta todo lo que está ganando en un domingo? Ahora da misas todos los días. Y no es que hace actos benéficos todos los días. No va a gastar todos los días en actos benéficos. Entonces la utilidad va a ser muy alta. Por otro lado, vamos a considerar el punto del vicio de la voluntad. Existe mucha negligencia por parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque las limosnas, las donaciones y todos estos actos que hacen que la iglesia reciba dinero, no se sabe de qué fuentes son. Tranquilamente una empresa, suponiendo un caso no muy bueno, una empresa que quiere esconder sus fondos, simplemente puede donarlos a la iglesia y de alguna otra manera, si es que es amigo del padre o tiene algún contacto con la iglesia, puede fácilmente recuperarlos. Sí, bueno, asumiendo que, bueno, si es que asumiendo que sí existen estas grandes mafias, como tú dices, si pones impuestos no les vas a afectar a esas mafias, les vas a afectar a las iglesias pequeñas del barrio que con las justas se sostienen, a las iglesias pequeñas que hacen caridad, porque las mafias van a poder pagar los impuestos. Correcto. Y las pequeñas son las que se van a ver más grandemente afectadas. Pero es básicamente lo mismo que pasa en los estados. Las personas que tienen menos aportan menos y las personas que tienen más aportan un montón más. Si por ejemplo la iglesia de tu barrio tiene una utilidad muy chiquita, ¿de qué serán? Unos $100 al mes que te sobran. ¿Te imaginas el impuesto sobre eso? Siempre va a ser muy pequeño. Pero si nos vamos a la Junta Episcopal de Quito, que por ejemplo tiene su sede en el San Gabriel, tiene un edificio enorme, esas juntas van a tener una cantidad enorme de utilidad, a la que si les aplicamos un impuesto apropiado, claro, obviamente tiene que ser un impuesto apropiado, no podemos atentar contra toda su integridad. Entonces, al aplicar este impuesto apropiado, vamos a recibir dinero que al Estado también le va a beneficiar. Y en esto entra la función del gobierno, que habíamos hablado antes. ¿Por qué? Ustedes dijeron que la función del gobierno es la protección ciudadana, ¿verdad? Y si no estamos protegiendo al ciudadano, al quitarle un poco de esa conglomeración de riqueza que suele tener la iglesia y volverla a redistribuir, estamos protegiendo que la iglesia deje de lucrar, porque muchas veces se tergiversa lo que quiere realmente la iglesia. La iglesia lo que debería hacer es ayudar, netamente ayudar. Es básicamente para eso lo que existe, ¿no? Para ayudar a que las personas mejoren. Pero por el contrario, se aprovechan de esto, se aprovechan
de la fe de las personas y muchas veces del estado en el que las personas están. Muchas veces las personas están en un estado de emergencia, en un estado de soledad, se sienten muy mal y acuden a la iglesia. ¿Y qué? En la iglesia, ¿qué tienen que hacer? Pagar. Y muchas veces eso no debería ser así. Entonces, de esa manera queda demostrado mediante la diferencia, mediante decir que las iglesias y las organizaciones religiosas son empresas que no hacen las cosas muy bien, que digamos, además del status quo que tiene todo el gobierno sobre las empresas, estas vician a la voluntad de las personas. De esta manera concluyo y estoy totalmente seguro de que mis argumentos acabaron con los de la oposición. Muchas gracias. Bueno, primero que nada les voy a presentar algunos argumentos y unas refutaciones para decirles por qué todo el caso presentado por la bancada de oposición es totalmente erróneo. Pero la bancada de gobierno es totalmente erróneo. Según los argumentos que dijo Avi al principio acerca de que todas las instituciones deben ser tratadas por igual, así sean instituciones sin fines de lucro o aquellas que solo se dedican a donar para distintas causas, esto es totalmente una falsedad, porque según el argumento que nosotros escuchamos en la Cámara Alta de Oposición acerca del dinero mal manejado y de la distribución que el gobierno intenta dar a todo lo que a todas las funciones de las que se encarga, como es salud, educación, las pensiones de los jubilados y todo lo demás. El gobierno netamente no se encarga de las funciones de una fundación, como son las cenas de caridad en el sur de Quito, por poner un ejemplo. Por ende, el momento en que se den estas donaciones y ese dinero que la iglesia tenga que pagar de impuestos, como función principal, el gobierno no tiene realizar esas acciones para los ciudadanos. Por ende, eso deja de ser una prioridad para el gobierno y la ayuda que esas personas recibían en por fechas festivas o así sea por caridad, dejan de existir completamente. Por otra parte, algo que fue muy mencionado en la bancada de gobierno acerca de que es bueno tener un dato acerca de el dinero que las iglesias reciben, todas las ganancias que quedan como utilidad para las propias personas que trabajan en la iglesia. Creo que, siéntate por favor después de conocer el punto. Creo que la bancada de gobierno piensa que el gobierno y el Estado en el siglo XXI todavía sigue siendo tan ingenuo como para dejar que una institución maneje dinero sin tener que informar acerca de todo lo que recibe. Por favor, eso es totalmente una falacia. Señor, siéntese por favor después de conocer el punto. Si es que una organización, ya sea de donaciones o ya sea una organización religiosa que recibe dinero, así no tenga que pagar impuestos por el simple hecho de tener un registro, tiene que tener en sí todo lo que recibe en dinero y todo lo que gasta en sus donaciones y todo lo que gasta en sus... Siéntense por favor después de conocer el punto. Ya, por una simple razón de que las donaciones para una persona que obviamente un ciudadano común que paga impuestos, todos saben que una donación para la persona significa una deducción de impuestos bastante buena para su ingreso o demás. Por ende, el simple hecho de que una persona done a una iglesia o done a una institución, eso tiene que, por la persona que está donando, ser registrada en su declaración de impuestos para que se le deduzca el dinero el beneficio o lo que sea que él está dando al donar ese dinero. Y por ende, como una persona entrega ese dinero y está dando un registro, por ende la iglesia también tiene que tener un registro. Entonces, eso no es que simplemente yo recibo el dinero por debajo y todo eso se queda, señor, después a los últimos 2 minutos. ¿Ya? Por esa misma razón, si es que una institución recibe dinero, el gobierno siempre está enterado. No hay ningún caso en el que se dé que simplemente una institución que esté avalada, obviamente, porque como las iglesias tienen esa exoneración
entre pagar el impuesto por tener un sitio en la ciudad, por la iglesia y toda la cosa, tienen que obviamente presentar un registro de todo el dinero que están recibiendo. O sea, hasta ahora nadie me ha contestado a mí cómo vamos a distinguir entre aquellas religiones que sí tienen fe y las que solo sean un fraude tributario. Aquí nosotros nos estamos centrando en las cuales tienen una retribución a la sociedad que sea de manera positiva. Entonces, no nos estamos centrando en que todas, por obvias razones, todas son, siéntate por favor, todas son una amenaza, por así decirlo, y que representan para el lavado de activos y demás. Por ende, a ver, por otra razón que la bancada de gobierno, de oposición, presentó algunos de sus argumentos, es que muchas de estas obras de caridad tienen por consecuencia realizar escuelas, realizar todo ese tipo de cosas que ayudan al desarrollo humano dentro de las sociedades, las cuales no tienen un alcance, después te consigo el punto, un alcance tan grande dentro de lo que el gobierno tiene que ofrecer. Entonces, en esos casos en los que estas instituciones comienzan a dar trabajo a la gente, comienzan a recibir dinero comienzan a dar trabajo a la gente, como a los profesores y todo lo demás, comienzan a tener un registro. Ahí, cuando las personas ya comienzan a tener ese tipo de actividades, es cuando existe ya una fiscalización por esas obras caritativas. Eso ya existe. No es que simplemente, listo, yo tengo $1 millón aquí que recibí debajo de la mesa, creo una escuela y les pago de esas remesas y no pasa nada. Cuando esas obras ya existen, hay una fiscalización demasiado grande. José, teniendo en cuenta que no todas las instituciones religiosas hacen obra caritativa, ¿cómo vamos a tener este control? ¿Y cómo se les va a perdonar a todas? Por las acciones que éstas tienen en la sociedad, por obvias razones. Si es que una institución religiosa se encarga de tener donaciones y todo lo demás, es sujeto y recibe este dinero para estas acciones que da a la sociedad. Esto representa un beneficio que, por obvias razones, esta institución le está dando al Estado. Entonces, por obvias razones, son sujetas a este tipo de exoneración. Muchas gracias. Qué puta que hambre.